Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas. Yo soy Jorge y en el vídeo de hoy os traigo mis 30 imprescindibles. No son esos 30 que yo me llevaría a una isla desierta, no. Son esos 30 que yo me llevaría a cualquier parte del mundo. Sí es cierto que 30 me parecen pocos. Yo lo hubiese dejado en 57, 63, por ahí más o menos. Pero bueno, hemos venido a jugar. Aquí os voy a presentar estos 30 libros que conforman, digamos, las grandes obras de mi vida, por decirlo de alguna manera. Así que empezamos porque si no esto se va a hacer eterno porque a mí ya sabéis que me gusta darle a la sin hueso. Así que intro y comenzamos. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Y no podía empezar de otra manera que con el clásico español más universal. Y es que me llevaría a cualquier parte del mundo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Escrita en dos partes, la primera en 1605, la segunda en 1615. Esto es más que una novela de caballerías. Aquí también se integran la novela amorosa, la morisca, la bizantina, la pastoril, en fin. Todas las novelas habidas y por haber en aquella época están aquí inmersas. Con la aventura de estos dos grandes personajes, Don Quijote y Sancho Panza, para llegar a un final más que emotivo, donde además se intercambian los personajes. Una maravilla de novela que yo he leído dos veces por obligación y estoy esperando a tenerla un poquito más difusa para que llegue el momento y poder leerla por tercera vez y por gusto. Así que la primera novela imprescindible, Don Quijote de la Mancha. Otra novela que me llevaría de otro gran genio de la literatura española es Vicente Blasco Ibáñez con Cañas y Barro. Esta obra es naturalista y es tremenda. Es tremenda la situación que se vive en esta novela, los personajes a cada cual peor, con un trío amoroso que tiene unas consecuencias horribles y que además, por otro lado, tiene una adaptación a una serie que hizo Televisión Española que es maravillosa, está súper bien adaptada. No dejéis de lado, no perdáis de vista a este autor porque merece muchísimo la pena. Es un gran novelista y con unas historias tremendas, pero que además intercalan con una serie de pasajes que te calan en lo más hondo. Así que muy recomendable. Otro autor que me llevaría, y además este lo descubrí gracias a María de Cumbres Clásicas, es Wilkie Collins. Me llevaría La Mujer de Blanco o La Dama de Blanco. También he leído La Piedra Lunar, pero digamos que dentro de que me gustó un poquito menos que este. Este me pareció más original, porque no es una obra de misterio tipo Agatha Christie ni nada de eso. Es un misterio victoriano donde aparece una mujer misteriosa, que es la Dama de Blanco, que va a intentar ayudar a una serie de personajes, especialmente femeninos, para que no cometan ningún altercado y que sus vidas vayan por el camino por donde tienen que ir. Es muy original, a mí me gustó muchísimo porque además tiene esa recreación victoriana que es maravillosa. Deseando leer más a este genio del misterio del siglo XIX, porque la verdad que esta novela, La Mujer de Blanco, a mí me impresionó muchísimo. Así que es muy recomendable. Nos vamos a Francia con una novela de finales del siglo XVIII, que no es otra que Las Amistades Peligrosas de Choderlos de Laclos. Esto como poco, Esto como poco se ha escrito a lo largo de la literatura. Porque ya no solamente es una novela de estas de indignación, no. Es una novela de provocación. Es una novela sobre el libertinaje de la alta sociedad. Es que es brutal lo que aquí se cuenta. Luego, claro, como no iba a surgir una revolución francesa normal con este tipo de personas, ¿no? Pues ahí queda la cosa. Escrita de forma epistolar, y sí es cierto que hacia la mitad del libro
se puede hacer un poquito pesado el tema este epistolar, un poquito solo, pero es que la historia es apasionante. Los protagonistas, a cada cual peor, y es que encima compiten para ver quién es más zafio todavía, y esto es entre un hombre y una mujer, que también aquí el autor pone los puntos de vista sobre cómo es tratado el hombre y la mujer ante los mismos hechos, y donde la mujer sale mal parada, como solía pasar. Así que muy recomendable y otra de las novelas de mi vida. Nos vamos a Italia y yo creo que ya es la tercera vez en este vídeo que hablo de este autor y de esta obra. Pero es que es para hablar, claro. Y es El nombre de la rosa de Umberto Eco. Esta es una novela histórica, pero es mucho más que una novela histórica porque también es novela de misterio, novela policial, novela filosófica, novela amorosa. Es que lo tiene todo y bien llevado a cabo. Situada en el siglo XIV, en una abadía benedictina, llena de monjes, y aparecen dos protagonistas para averiguar, ya que están allí, averiguar una serie de asesinatos que se están cometiendo en la abadía. Es muy adictiva, lo que pasa que también tiene partes que para mi gusto me frenaban un poco la lectura, que son unas partes más filosóficas, más reflexivas. Ya a mí eso, la verdad que me frenó la lectura, pero es apasionante. Unos diálogos, unos personajes, una historia que, en fin, única en su especie. Siempre digo lo mismo, pero es que esto no se ha vuelto a repetir en la vida. Bien, me llevó también, cómo no, a mi queridísima, porque es mi queridísima, Jane Eyre de Charlotte Bronte. Qué sorpresa me llevé yo con esta novela. Ya sabía, al principio iba con miedo, pero ya luego me enteré de que esto no iba a ser un Orgullo y Prejuicio 2. Entonces, vale, ya me quedé más tranquilo. Aún así me sorprendió muchísimo la historia de esta protagonista, de Jane Eyre, que la conocemos desde que es niña, huérfana, pasando por un orfanato donde lo pasa fatal, hasta que llega a ser institutriz. Institutriz de una gran mansión, donde ahí van a ocurrir un montón de cosas, un misterio que te deja atrapado, un girazo, pero un girazo como poquitos en la literatura, y la verdad que todo un disfrute, tanto de personajes, de historia, como de ambientación, porque es súper gótica, siempre lloviendo, la oscuridad, todo lo lúgubre, en fin. A mí la verdad que me maravilló, me alucinó, y será una de esas novelas que espero releer prontito, porque la verdad que es que me causó una muy grata sensación. Vamos con otro gran autor español, que es Gustavo Adolfo Bécquer, con sus rimas y leyendas. Las rimas están muy bien, además pasan por 4 estados, que van desde el amor hasta la muerte, pero las leyendas, es que me las llevaría todas. O sea, es que no dejaría ninguna leyenda. Por eso me llevo este bloque de libro, donde se incluyen todas sus leyendas, todas sus rimas, leyendas cortitas, pero que son directas. No les sobra ni les falta nada. Unos grandes personajes, unas grandes historias, unas grandes ambientaciones, un lenguaje como pocos en la literatura también, porque este señor escribía pero que muy bien, muy góticas, muy misteriosas, pero también muy sentidas. Es un autor muy recomendable, y yo os recomiendo, de entre todas sus leyendas, El monte de las ánimas. Nos va a dejar indiferente, es brutal esa leyenda, así que Bécquer conmigo al fin del mundo. Nos vamos a Portugal, obrigado, y allí me toca llevar de ese país al gran maestro del realismo, naturalismo del siglo XIX, que es José María Esa de Queiroz, y con El crimen del padre Amaro, que esto a mí me volvió loco. Yo creo que es la novela más feroz, más mordaz que se ha escrito en contra del clero. Porque lo que aquí pasa, aunque tú ya más o menos te puedes hacer una idea de cómo funcionaban y cómo siguen funcionando esta gente,
como te lo cuenta aquí, es que te provoca la indignación, pero total y absoluta. Una historia súper bien llevada a cabo, unos personajes sumamente bien perfilados, una historia que va como subiendo y llega tal momento que se pegan un buen ostión, ¿sabes? Y ya empieza a descender eso de una manera que acaba, en fin, naturalismo, que acaba de una forma muy naturalista, entonces por lo tanto acaba fatal. No os voy a decir cómo acaba, pero vamos, que esto te alegras en cierto modo. Bueno, no es que te alegres del final en sí tampoco, ¿no? Pero, en fin, que es una alegría, una maravilla el leer novelas como estas, que se escribieron en esa época con tanta verdad y que dejan al lector a la par que maravillado por lo que ha leído, también indignado. O sea que muy recomendable a José María S. de Queirós. Otro grande en todos los sentidos. Me llevaría yo a cualquier parte del mundo y es mi querido Conde de Montecristo de Alexandre Dumas. Únicamente por el inicio de esta novela ya merece la pena. Como Edmond Dantes es encarcelado porque unos amigos suyos, supuestos amigos, pues le han hecho una serie de trampas donde él ha caído y por eso es encarcelado. Su estancia en la cárcel y cómo sale de la cárcel y se convierte en el Conde de Montecristo, simplemente por eso ya merece la pena, como digo, leer este tochal, que además tiene acción porque una vez que sale se dedica el Conde de Montecristo, Edmond Dantes, a llevar a cabo su venganza. Una venganza que tampoco es muy grandilocuente, pero que bueno, pero que te tiene ahí, te tiene enganchadito. Si es cierto que los personajes están muy estereotipados, o son muy buenos o son muy malos. Pero en fin, la historia es brutal, como pocas. De ahí la fama que tiene esta gran novela. Y vamos de tocho en tocho. Y me llevaría, como no, a mi querida regenta de Leopoldo Alas Clarín. Tenéis reseña de esta novela, hablé de ella también en mi top de mejores lecturas que ocupaba y ocupa el puesto número 3. Y es que esta es una historia como pocas, un trío amoroso muy peculiar entre una mujer muy santita, digamos, que además está casada con un señor que es mucho mayor que ella. Por otro lado, un Don Juan ya que está decayendo, pero que todavía aguanta el tipo. Y por otro lado, un cura además malo, pícaro, pero que se queda contigo. O sea, el personaje de Fermín de Pas es maravilloso en ese sentido como personaje. Y alrededor, pues nada, toda una sociedad que está intentando que esta mujer, que no ha cometido ningún pecado en su vida, pues se convierta en uno de ellos. En fin, es que esto como poco, esta novela como pocas han escrito. Aprovecho para deciros que en el mes de febrero se va a leer en el vecindario literario que está en Instagram, así que si tenéis pensado leerla, os da un poquito de reparo y no sabíais en qué momento empezar la novela, pues yo os la recomiendo que la leáis ahí en ese club literario, porque leer una novela así tan sumamente extensa, leerla en compañía facilita mucho la lectura y a lo mejor puedes entender cosas que a ti se te pueden escapar. Entonces, ahí queda mi recomendación. Si queréis leer La Regenta, pues ahora en este mes de febrero, con el vecindario literario, es vuestra oportunidad. Y esto conmigo al fin del mundo. También me llevaría una de mis grandes novelas históricas, que no la tengo aquí porque la leí de la biblioteca, que es El clan del oso cavernario, el primer volumen, que es el único que he leído. Una novela que me impactó muchísimo, sobre todo porque la temática que trata es la de la Edad de Piedra, que ya es complicado hacer una novela ambientada en esa época de la historia, y donde hay una niña cromañón que se inmiscuye dentro de la vida de los neandertales para formar parte de ese clan del oso cavernario.
Ahí en esa novela pasa de todo, hay momentos entrañables, momentos muy duros, momentos muy difíciles, pero es, como digo, una novela asombrosa. Yo creo que como pocas se han escrito dentro del subgénero histórico. Así que El clan del oso cavernario, ese primer volumen, me lo llevaría conmigo. El resto no los he leído. Ya veremos si retomo otra vez El clan del oso cavernario y ya leo todo lo demás. Pero es que me han dicho que es que se queda muy estancada la saga y son 7 libros. Entonces tengo yo mis más y mis menos. Pero ese primer volumen, que además se inicia y se cierra perfectamente, la verdad que merece muchísimo la pena. Un autor del que me llevaría, es el único autor del que me llevaría 2 libros, y es que es mi autor favorito, que es el maestro Galdós. Por un lado, me llevaría su obra más colosal, que es Fortunata y Jacinta, que para mí no es mi favorita, tengo que decirlo. Aquí se habla no de un trío amoroso, la gente habla de que es un trío amoroso y no, para mí es la historia de 2 mujeres, la vida de 2 mujeres muy distintas, una de la clase alta y otra de la clase baja. Pero es que más que un trío amoroso, es un cuarteto amoroso, porque no hay que olvidar que Fortunata también está casada. Entonces que Fortunata se inmiscuya en la vida de Jacinta y de Juanito Santa Cruz es como decir que Juanito Santa Cruz se inmiscuye dentro de la vida de Fortunata y de su marido, que ahora mismo no recuerdo el pobrecito cómo se llama. Pero por eso digo que me parece una historia de 4, no de 3. Y es una historia muy centrada en estos 4 personajes, más que una historia social, que también la hay, porque hay otros personajes que rodean a este cuarteto protagonista, pero considero que es más una historia, pues eso, de estas vidas de estas 2 mujeres, las diferencias que hay, cómo se las trata una, cómo se las trata otra, y también cómo hay esa diferencia, esa distinción entre lo que hace un hombre, que es lo mismo que hace una mujer, y cómo se critica a la mujer, pero no se critica al hombre. Es un poco el rollo de las amistades peligrosas. Entonces me parece monumental esta novela. Es también un poquito telenovela también esto, también hay que decirlo. Pero es maravilloso, los personajes son apasionantes. Y la que ahora sí es, yo considero que es la novela que más me gusta del maestro Galdós, es Misericordia, que a mí esto, me impresionó muchísimo. La gran diferencia entre esta novela y Fortunata y Jacinta es que esta es de las pocas novelas naturalistas que escribió Galdós. Y retrata un Madrid muy, muy, muy distinto a lo que veníamos leyendo anteriormente del maestro. Porque vamos a ver sobre todo también la indigencia en las calles y cómo su protagonista, Benigna, que ya con ese nombre ya lo dice todo, se preocupa por todo el mundo. Esta mujer, Benigna, es criada de una señora de la alta burguesía, pero que ya está en decadencia, que está ya en las últimas, económicamente me refiero. Y cómo esa mujer se aprovecha de la bondad de su criada, es que tiene de todo. También habla de la iglesia, de sus feligreses, pero sobre todo de la indigencia, del extrarradio de Madrid, de esas clases humildes, y la verdad que es una historia cortita, pero que llega a lo más profundo. Me llevaría también algo de teatro, y me tengo que llevar mi obra de teatro favorita. Pero bueno, ya que el amigo Jan de Todos Libros ha publicado esta trilogía rural, pues mira, me llevo 3 por el precio de 1. Pero yo con la que me quedo es con La casa de Bernarda Alba. Una historia de mujeres, escalofriante, pero adictiva. Como esta mujer que se queda viuda por segunda vez, Bernarda Alba, recluye a sus hijas jóvenes casaderas a estar 8 años encerradas
por el luto de sus padres, salvo de la primera, la mayor, que es hija de un anterior marido, y cómo esa hija mayor, se va a casar con Pepe el Romano, que digamos que es el Don Juan del pueblo, y todas las demás están enamoradas de él, pero especialmente la pequeña, Adela. Cómo se revela contra todas para llegar a un final brutal, brutal, brutal. De verdad que es una obra de teatro como pocas, como pocas. Bodas de Sangre sí, también ya lo he releído, y Yerma es la que no he descubierto todavía, pero que la descubriré dentro de muy poquito. Así que, pero de momento, La Casa de Bernarda Alba, conmigo a cualquier parte del mundo. Me llevo también uno de los tríos amorosos que yo siempre digo que son más coherentes que yo he leído en la literatura, y es el que está formado dentro de esta novela, que es La Edad de la Inocencia de Edith Wharton. Aquí nos vamos al Nueva York de principios del siglo XX para conocer a tres personajes entrañables, cada uno a su manera. Por un lado, la condesa Olenska, que viene de Europa. Yo creo que ella es prima de la mujer del protagonista, de William Archer, que creo que se llama William Archer, y ella se llama Helen, pues es prima de Helen. Y nada, esta mujer viene divorciada de París, y claro, pues eso causa un revuelo en la sociedad neoyorquina. Un revuelo que el único que la va a entender, la va a comprender, y tanto que la va a comprender, es William Archer, quien también que es abogado y también quiere defenderla. Aquí se forma este trío amoroso maravilloso, con un final como pocos, maravilloso. La historia es un poquito lenta, pero vale la pena. Una vez que tú lees el libro te das cuenta de todo lo que has leído, de cómo se ha llegado hasta donde se ha llegado y de qué manera se ha llegado. Es fabulosa La Edad de la Inocencia de Edith Wharton. El libro más antiguo que yo me llevaría a cualquier parte del mundo es el que escribió Fernando de Rojas en el siglo XV, en 1499, que es La Celestina. Es que esta obra lo tiene todo. Amores, desamores, traiciones, muertes, brujería, sexo, todo lo tiene. Y muy bien llevado a cabo, con unos personajes muy bien perfilados, mucha traición, hay mucha muerte también aquí dentro de este libro, y un final... menudo final también, ¿vale? Menudo final que tiene La Celestina. Este libro también lo leí 2 veces por obligación, en el instituto y en la carrera. Este sí que lo tengo como... Lo recuerdo más también porque es más breve, y me caló mucho. A mí me gustó mucho desde el principio cuando lo leí en el instituto. No me supuso un rollo, ni aunque estuviese escrito en castellano un poco más antiguo, ni nada. No, es que la historia es alucinante, muy recomendable, muy recomendable La Celestina. A mí me gustó muchísimo. Es una obra donde además hay momentos donde se mezcla la estructura, la temática medieval con la renacentista que estaba ya abriéndose camino. Así que muy recomendable la Celestina de Rojas. Claro, ¿cómo me voy a ir yo a cualquier parte del mundo sin mi novela histórica favorita? Es que no podía faltar. Así que aquí os traigo Mis Pilares de la Tierra de Ken Follett. ¡Buah! Hable de ella en el top de literatura histórica, de novela histórica. La coloqué en el número 1 porque esto ha sido copiado muchísimas veces. Gracias a esta novela surgieron muchas otras con una temática muy similar. El eje central es la construcción de una catedral, y alrededor de esa construcción hay un montón de personajes, muchísimos,
donde va a haber amores, desamores, hay mucha traición, hay muerte, hay venganza, hay lucha por el poder, aparecen todas las clases sociales, desde las más bajas hasta reyes, príncipes, grandes personajes del clero. Todo está reunido aquí en esta novela, donde también se va a viajar, incluso yo creo que aquí también se viajaba a España para coger influencias. Creo que es aquí donde se cogía las influencias, creo que sí. En fin, es un novelón como pocos. Esto tiene más partes, yo la verdad que no las he leído, me han recomendado Un Mundo Sin Fin, que continúe con toda esta saga, trilogía, tetralogía, no sé lo que es que ya hay unas cuantas. Pero bueno, de momento me quedo con Los Pilares de la Tierra, que fue la que me inició en el mundo de la novela histórica, especialmente la novela histórica medieval, que es la que a mí más me gusta. Así que Los Pilares de la Tierra, otro imprescindible. Para mí, una de las damas del misterio se tenía que venir conmigo, que es Daphne du Maurier con su Rebeca. A mí esto me voló la cabeza. Es que no lo veía venir. No lo veía venir. Tiene un girazo como pocos en la literatura. El misterio que tiene esta novela es que te queda atrapado desde el inicio hasta el final. Es brutal lo que contiene esta novela. También he leído Mi Prima Rachel, que también me gustó, pero me gustó menos. Yo creo que esta novela es mucho más grandiosa. Y bueno, por lo que tengo entendido, pues se la compara con otra gran novela que es Vera, de Elizabeth Bonarni. Sí, pero no. Es más no que sí, ¿vale? Lo digo por si acaso. Y yo os recomiendo que leáis antes Vera, si no habéis leído ninguna de las dos, que leáis antes Vera que Rebeca, ¿vale? Porque esta tiene una trama mucho más misteriosa y la otra es una trama más psicológica. Y parece que en una estás buscando lo que te da la otra y no te lo va a dar. Ni la una te va a dar lo que tiene la otra, ni la otra lo que tiene la una. O sea que son muy distintas. Así que Rebeca, conmigo, Al fin del mundo. Otra autora que yo me llevaría al fin del mundo, a cualquier parte, o me la quedaría aquí conmigo, junto con sus otros 29 libros, es mi querida Emilia Pardo Bazán. Tengo aquí esta edición de Alianza, donde se incluyen Los Pazos de Ulloa y La Madre Naturaleza. Yo soy más de La Madre Naturaleza. A mí esta novela me encantó. Pero sí es cierto que para entender mucho mejor La Madre Naturaleza hay que leer Los Pazos de Ulloa. Es novela naturalista, en el mundo rural, un mundo de estas personas que tenían mucho poder adquisitivo y un poder social, pero que el mundo rural, pues, y su manera de ser, pues los venía un poquito cuesta abajo. Me ha recordado mucho a una novela que acabo de terminar, sobre todo Los Pazos de Ulloa, me ha recordado mucho. Ya os contaré en el resumen de lecturas de enero. Pero La Madre Naturaleza me parece la ternura hecha novela. ¡Qué bonito! ¡Qué incomprendido todo! ¡Qué difícil a veces es la vida! Sobre todo cuando eres tan inocente, ¿no? Una recreación de paisajes que hace que eso influya mucho en los personajes, y es que aquí también se concentra también retazos del romanticismo, pero no llega a ser una novela romántica como tal, ni mucho menos. La verdad que es muy naturalista. Muy recomendable ambas, os recomiendo que leáis las dos, una tras la otra, y disfrutéis de esta maravillosa historia que ha llevado a cabo Emilia Pardo Bazán. A este señor se le considera naturalista. Yo tengo mis más y mis menos, ¿vale? Puede que tenga algún destello en su obra que sea naturalista, pero no le veo yo a un naturalista como tal, ¿vale? Me estoy refiriendo a mi querido Thomas Hardy y me llevaría Lejos del mundanal ruido. Esta fue la primera novela que leí del autor, con esta novela le descubrí
y me dejó loco. Me dejó loco porque cuenta aquí una historia que también es muy de telenovela, ¿eh? Aquí el señor Harry también tiene aquí unas intrigas amorosas que agárrate y no te venés, porque aquí su protagonista, Bathsheba, por herencia, consigue ser la dueña de una granja, una gran granja. Y claro, pues a partir de ese momento le vienen los pretendientes, concretamente 3, cada uno motivos distintos, pero todos quieren conseguir lo mismo. Y la verdad que es una gran recreación del mundo rural victoriano, que la verdad que es una novela que se aleja mucho de todo lo que había leído de esa época, de la época victoriana. Se aleja bastante. Decir que luego después de esto leí Luz del Oscuro y no me gustó. Luz del Oscuro, yo lo siento, pero no. Me esperaba otra cosa, me esperaba una novela como más de crecimiento, una novela mucho más oscura y no. Tiene partes buenas, momentos buenos y tiene una escena escalofriante que yo creo que es lo más duro que yo he leído en mi vida. Lo más duro. Pero aún así, la novela en su conjunto no me gustó. Me llevo lejos del mundo al ruido, que tiene de todo, no le falta absolutamente de nada. Una buena ambientación, unos grandes personajes y una gran historia. Bueno. Me tengo que llevar al maestro Nobel, premio Nobel García Márquez y sus 100 años de soledad. Yo esta novela la leí hace 20 años. Estaba yo en Madrid trabajando y más cosas estaba yo haciendo en Madrid. Y bueno, pues esta novela se me ocurrió a mí, solamente a mí, leerla en el metro. Una novela que no es de esta edición, era otra más baratucha, que no tenía ni árbol genealógico ni nada. Claro, pues imagínate, en el metro, entre que se abren las puertas, se cierran las puertas, cuidado con el andén, no vayas a tropezar, que si te habla la gente, no te habla la gente, que si deja que se siente uno, que, en fin, pues todo eso unido a todo el árbol genealógico que se encuentra aquí en 100 años de soledad. Pues no me enteré absolutamente de nada. Yo dije, si este señor, yo creo que ya se había muerto, ¿qué hace aquí todavía? Claro, lógico, lo que tiene el metro, es lo que tiene el metro. Pero en esta edición, después de 20 años, con un miedo, porque tenía miedo, digo, si es que no me voy a enterar, pues siguiendo el árbol genealógico, vaya que sí me enteré, y mira que yo soy de pérdida fácil, que yo me pierdo fácilmente, pues me enteré a la perfección. Sí es cierto que al principio te choca un poco, porque tiene, claro, el realismo mágico y te choca lo que te está contando, pero ¿esto cómo puede ser? Te haces a ello, que además lo entiendes, no es nada complicado, aunque te parezca raro, pero tú lo entiendes, sabes un poco ya de qué pie cojea toda la novela. Entonces se lee súper bien. Aquí se incluye toda una vida y todo lo que el ser humano puede experimentar en la vida. Con una matriarca que es Úrsula, que es como la conocemos a ella, y cómo llega de ser la mujer a ser ya tatarabuela. Creo que llega a ser tatarabuela un poco más, que no me acuerdo. O sea, fijaros el árbol genealógico, pero que se sigue súper bien. No tiene pérdida ninguna. Y para ser realismo mágico es bastante comprensible. Así que estos 100 años de soledad, que por cierto tiene un final que también es apoteósico, y en justo el final sabes por qué esta obra se llama 100 años de soledad. Es que tiene un colofón brutal. Así que García Márquez y sus 100 años de soledad, conmigo a cualquier parte del world. Seguimos con más novelas que yo me llevaría a cualquier parte del mundo y lo hacemos con El médico de Noah Gordon, que tampoco lo tengo conmigo, lo leí de la biblioteca. Una novela apasionante, ambientada en el siglo IX, siglo X, creo recordar. Conoceremos a la historia de un chico que va desde Inglaterra hasta Persia porque él quiere convertirse en médico. Aparecerá el personaje de Avicena, en fin, y alrededor de este hilo argumental, pues lo de todas las novelas históricas habidas y por haber, que si amores, desamores, traiciones, muertes, envidias, en fin, todo lo que rodea un buen novelón histórico. Así que El médico, que además también la puse, creo, en mi top de mejores lecturas, o sea, de mejores del género histórico, estaba yo creo que en el puesto número 3 porque es grandiosa.
A mí me pareció una grandísima novela El médico de Noah Gordon. Bien, continuamos para Bingo y lo hacemos con, bueno, una de mis últimas lecturas y que me sorprendió para bien. Se trata de Las uvas de la ira de John Steinbeck. Un inicio maravilloso, un peregrinar algo lento, pero que los personajes te van entreteniendo bastante hasta que ya se van asentando en diferentes campamentos y vamos viendo la dureza de esta familia, que tú los acompañas tanto con sus ilusiones, sus sueños, como con la verdad a la que se enfrentan. Y ves que esos sueños pues son difíciles de conseguir, puesto que trabajan únicamente para poder alimentarse en ese mismo día. Es que es brutal, es muy penoso. Está ambientado en Estados Unidos, en los primeros años, los años 30 del siglo XX, y es muy duro, es una historia muy dura, pero que también tiene momentos, hay algún que otro momento entrañable. Pero ya os digo, es una familia que sufre bastante y llegas a un final que al principio te quedas como, mira tú, pensé que iba a ser como más grandilocuente, pero te das cuenta de la dureza de ese final según pasan un poquito los días. Una novela, vamos, colosal desde el inicio hasta el final. Así que Las uvas de la ira. Otro de mis imprescindibles, el genio, el maestro, el dios, fíjate, el dios del naturalismo, fíjate tú lo que acabo de decir, pues también se vendría conmigo. Me estoy refiriendo claramente a Émile Zola y yo me llevaría Germinal. De este autor también he leído Terre Racan y los 5 primeros, el año pasado, en el 2022, leí los 5 primeros libros de la saga de los Goujon Macaque. El primero, La fortuna de los Goujon, es buenísimo, pero no le llega a esta historia. Y mira que a mí el tema de los mineros, con todo mi respeto a la gente que se dedica a la minería, pero no es un tema que a mí me llamara mucho la atención. Dije, pues no sé si este tipo de novelas me va a mí a gustar, como se dedican a la pesca, pues como son mundos que desconozco y demás, como que no me atrapan, ¿sabes? No tengo yo como especial interés, luego me gustan. Y me pasó pues con Germinal, en el mundo de los mineros, durísimo. No solamente vamos a conocer la vida de los mineros, sino también de sus familiares que viven en unas condiciones, desastrosas. Se desciende a la mina, se conoce la mina, cómo es una mina por dentro y cómo trabajan esa gente. Y es desolador, pero desde el inicio hasta el final. Y aquí aparece un personaje que es una madre como pocas, que sufre lo que yo creo que han sufrido muy pocas personas en la vida. Lo sufre todo ella. Es brutal y maravilloso. Así que os recomiendo, si no queréis leer mucho solas, no queréis seguir la saga, Germinal, de verdad que os va a sorprender y para bien. Otra de las poquitas, porque yo creo que son poquitas, creo que os he dicho una o dos, no recuerdo bien, novelas o libros que yo me llevaría del siglo XXI, es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. A mí este libro, o sea, es que ni le falta ni le sobra nada. Yo no entendí, porque solo leí 2 veces. Lo leí por primera vez y luego lo volví a leer para continuar con los otros 3. Yo no entendí esos otros 3. Yo creo que aprovechó el autor el éxito de esta novela para luego escribir lo demás, porque esta novela tiene su inicio, su nudo y su desenlace, y no le hace falta nada más. Es perfecta. Trata de libros, es misteriosa, en la Barcelona de principios del siglo XX. No es que sea gótica, pero sí es muy lúgubre, es muy oscura, unos personajes entrañables, una historia, como ya os digo, con un misterio que no puede soltar el libro. Habla de libros prohibidos. Maravillosa La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón.
Al igual que El Conde de Montecristo, que digo que es que hay novelas que únicamente por su inicio ya valen la pena, otra de esas novelas es Drácula de Bram Stoker. El inicio es que es brutal, no solamente cuando llega al castillo del Conde Drácula, sino incluso antes, como la gente le va previniendo de que no vaya a ese castillo, es maravilloso. La historia está muy bien, lo que pasa es que me faltó un poco la presencia del Conde Drácula a lo largo de la novela. Pero la historia está súper bien. Yo no me lo imaginaba que fuese así, y además epistolar, con cartas, con diarios, con manuscritos, en fin, muy original. Me gustó mucho la ambientación, obviamente. Tiene unos personajes muy potentes, especialmente algún que otro femenino. Es muy potente. Y en fin, la verdad que fue un descubrimiento, porque no me la esperaba así. O sea, fue un descubrimiento y una sorpresa para bien. Así que Drácula de Bram Stoker se viene conmigo a cualquier parte del mundo. Una de esas novelas que yo, más que por la novela en sí, que está muy bien, que está muy bien, me la llevaría más por su protagonista. Son de esos protagonistas que se quedan contigo. Y mira que es un protagonista polémico, que no gusta a la mayoría de la gente, pero a mí me impresionó. Me estoy refiriendo a Rojo y Negro de Stendhal. Ay, cómo me gustó mucho la historia, pero es que el personaje es tan creíble. Es que es tan creíble, pero porque es tan... hoy pienso esto, mañana pienso lo otro, como el ser humano en sí, tan contradictorio, que es que por eso me gustan tanto estos personajes, que no solamente les ves una cara, o es bueno o es malo, no. Este tiene todas las caras del mundo. Y por eso me gustó tanto este personaje, es brutal. Además, esta novela contiene un poquito de todo, tiene retazos del romanticismo, porque hay mucha exaltación de los sentimientos, pero describe un mundo muy real. Y luego encima, además, es de las primeras novelas psicológicas. Se introduce en la psicología de los personajes. Es el ascenso de las ansias por ascender de Julián Sorel, de su protagonista. Cómo va escalando, de qué manera va escalando y cómo el amor se cruza por su camino, además con dos mujeres, formando un trío amoroso muy peculiar, y con una de ellas, que es que ahora no me acuerdo cómo se llama, no es la mujer del alcalde, es la otra. Me encantó, ese personaje también me encantó. Maravilloso. Si no lo habéis leído, de verdad, muy recomendable. Rojo y Negro de Stendhal. A ver si leo ya La Cartuja de Parma, porque quiero seguir con el autor. No podía faltar. Mis gozos y mis sombras, de Gonzalo Torrente Ballester. No voy a hablar más de esta novela, porque además el próximo vídeo que os haré será la reseña de esta trilogía, pero que en realidad forman un único libro, porque no son autoconclusivos. Hablaré tanto del libro como de la serie, que ya la he terminado, maravillosa. Son 13 capítulos, si no queréis leer la novela, son 13 capítulos, están en YouTube o en la página de Radio Televisión Española, Los Gozos y las Sombras, maravillosa. Maravillosa la novela, maravillosa la adaptación, muy bien llevada a cabo, protagonistas, vamos, maravillosos, tanto en la novela como los actores y actrices que han interpretado los papeles, una historia que, bueno, que es que tiene mucha acción, siempre acción, a ver, de un pueblo, que quiero decir, tampoco, no soy Señor de los Anillos, mira tú qué ejemplo iba a poner yo. En fin, que no es un misterio tampoco, es lo que yo me refería. No, es muy costumbrista, pero que pasan muchísimas cosas. Maravillosa, uno de los grandes descubrimientos del 2022. Al igual que Rojo y Negro, otra de esas novelas que yo me llevaría, más que por la novela en sí, que sí me gustó, además fue mi mejor novela del 2021, es por una de sus protagonistas. Me estoy refiriendo a La Feria de las Vanidades de William Thackeray. Aquí hay una mujer que se llama Becky Sharp, que es lo más grandioso que hay para mí, de lo más grandioso que ha dado a la literatura. Es una pícara sibilina, mala, retorcida, pero que luego tiene sus momentos también de bondad. Como digo, estos personajes que los ves todas las caras, como tiene el ser humano, que son los que a mí realmente me gustan.
con uno de los títulos, que La Feria de las Vanidades, Vanity Fair, maravilloso. Es uno de los títulos que más me gustan de la literatura, al igual que Los renglones torcidos de Dios. Me llama poderosamente ese título, de verdad, maravilloso. Y bueno, esta novela se acerca mucho también a lo que es la novela de Dickens, es muy parecida, pero con sus distancias también, ¿vale? Sus diferencias. A mí me gusta más William Thackeray que lo que he leído hasta ahora del señor Dickens. Ya veremos si vamos avanzando y si avanzamos ya para mejor, porque cuidadito. Es buenísima esta historia, son muchos personajes, una sociedad de la clase alta, todos quieren permanecer ahí, estar en lo alto, hacer lo que, bueno, las triquiñuelas que se puedan, pero especialmente Becky Sharp. Becky Sharp, que es que viene de lo bajo, de las capas bajas, cómo quiere ascender, cómo asciende, cómo vuelve a bajar, en fin, una montaña rusa este personaje. Y luego su psicología, su forma de ser, es maravillosa. Lo vais a pasar súper bien con este personaje. Y bien, terminamos, creo que ya terminamos, estos 30 imprescindibles con la que viene siendo mi mejor novela del año pasado, del 2022. No podían faltar mis queridas Almas Muertas de Nikolai Gogol. La recomiendo hasta el infinito, de verdad que lo vais a pasar súper bien. No me voy a extender porque tenéis reseña, con este novelón inicié yo este canal y en el vídeo de mejores lecturas la tengo puesta en el número 1. Con eso ya lo digo todo, es un viaje maravilloso donde su personaje Chichikov se va a quedar contigo seguramente, lo vas a disfrutar, es que te vas a reír con las historias de este personaje, con los personajes que le van acompañando, con los que se va topando a lo largo de su peregrinar. Y ¿que quiere comprar almas muertas, trabajadores muertos? Pues si quieres saber por qué y para qué, lee Almas Muertas. Es que no va a salir nada parecido, o sea, es que originalidad 100%. Pues nada, pues hasta aquí estos 30 imprescindibles de mi vida literaria o lectora, y como consecuencia hasta aquí el vídeo de hoy. Contadme vosotros, contadme vosotras qué imprescindibles tenéis en vuestra vida, cuáles son o serían esos libros que os llevaréis a cualquier parte del mundo. Contadme lo que queráis, yo os leeré y os contestaré gustosamente. Nos vemos en 7-10 días aproximadamente con ya la reseña de Los Gozos y las Sombras, tanto de la novela como de la adaptación que hizo Televisión Española en el año 82. Ambas una maravilla. Así que me voy que he quedado. Que tengáis felices, maravillosas, extraordinarias y suculentas lecturas. Lo dicho, hasta dentro de muy poquito. Un besote y chao. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.